RCR, la red que comunica y une al Perú. Para conversar sobre este y otros temas, ¿no? Sobre la idoneidad de las personas en el Parlamento, el conflicto de intereses al que siempre nos tienen acostumbrados, vamos a conversar con la doctora Mónica Yaya. Ella es experta en temas de contratación del Estado, es presidenta del organismo supervisor de compra del Estado. O se qué gusto saludar a la doctora Mónica Yaya. Gracias por atender esta comunicación. Buen día, muy amable. Buenos días, ¿no? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Agradezco a toda la audiencia y a la televidencia de RCR y aquí estoy lista para conversar. Sí, yo le decía un poco para luego abordar diversos temas. Empecemos por uno. Se va a elegir una mesa directiva en el Congreso, ¿no? Y siempre está en cuestión la idoneidad de las personas, ¿no? Y uno de los candidatos que se está presentando a la mesa directiva es Luis Aragón, ¿no? Y él está de una otra manera inmerso en una denuncia que se conoció hace unos días, un viaje que hizo a China, ¿no? Conjuntamente con Jorge Luis Flores Ancachi, que es presidente de la Comisión de Energía y Minas, y también con Patricia Chirinos, ¿no? En el Parlamento este tipo de conflicto de intereses se ha hecho una costumbre, doctora Yaya, ¿no? Exactamente. Es una costumbre que afecta enormemente la democracia porque lo que queremos los peruanos, lo que necesitamos, son congresistas con la autoridad moral y con la independencia, la autonomía suficiente como para tomar las decisiones que más convengan a los peruanos. Y cuando un congresista está comprometido con un interés económico como el de la empresa Huawei, todo lo que tenga que ver con la empresa Huawei y que pase por el Congreso va a tener quizás el visto bueno del congresista Flores Ancachi, del congresista Aragón, de los congresistas que han recibido dádivas de esta empresa. Y por lo tanto, se van a encontrar entre los intereses privados de la empresa que le ha hecho invitaciones, que le ha regalado viajes, y el interés público que es el que ellos deberían representar. Yo creo que en los casos de esos congresistas no han sabido rechazar esas invitaciones y por lo tanto nos encontramos pues ante congresistas que no nos otorgan en primer lugar confianza a los peruanos, ¿no? Y que están comprometidos lamentablemente con un interés privado y no con el interés público que ellos representan, de servir a los peruanos y no a una empresa en particular. Y este hecho da pie a que le plantee la siguiente pregunta, doctora Yaya. Estamos próximos a conocer quién será el presidente de la mesa directiva del Congreso para el periodo 2023-2024. Y allí no solamente culmina con la elección, sino viene la elección de la presidencia de comisiones, ¿no? Y usted acaba de citar algo muy interesante, ¿no? El interés público frente al interés personal, ¿no? O el interés privado, ¿no? O sea, ¿cómo buscar que esto no ocurra de manera permanente, ¿no? ¿Cómo es que se debe actuar para evitar estos acomodos, reacomodos, componendas, acuerdos bajo la mesa, como se le quiera llamar? Desde mi punto de vista, los peruanos, en el momento de elegir, debemos tener claro si el candidato que propone, sea un partido político, sea un movimiento independiente, tiene una ideología. ¿Por qué son importantes las ideologías? Porque la ideología representa valores, ¿no? Y ustedes dirán, sí, pero los partidos políticos, las ideologías no nos han, digamos, no nos convencen, ¿no? Pero es mucho peor un candidato, un congresista que no responda a ningún partido político, a ninguna militancia, que no responda a una organización que tenga códigos de ética como los que debería tener o como los que tiene el Parlamento, ¿no? Tengamos en cuenta que en este caso, lo primero que han vulnerado los congresistas que han recibido las dádivas de la empresa Huawei es el Código de Ética del Congreso de la República, el artículo 7 y el artículo 12, que les prohíbe recibir regalos, recibir dádivas de cualquier persona privada.
Ellos para eso cuentan con una remuneración que no la tiene la mayoría de los peruanos y tienen otros beneficios. En realidad, no deberían recibir nunca los congresistas una dádiva, y ni siquiera cuando son candidatos, una dádiva de una empresa privada, porque eso quiere decir que están pues comprometidos económicamente con quien les haga esos regalos. Ahora, ¿cómo ver todos estos hechos? Porque el Parlamento se ha convertido, doctora Yaya, en una suerte de mesa de partes donde uno va descubriendo, ¿no?, de manera paulatina toda una serie de hechos, ¿no? Hemos visto cómo en el gobierno reciente de Pedro Castillo, ¿no?, los congresistas, ¿no?, viajaban a las regiones para auspiciar algunos proyectos de inversión privados o desde las regiones, ¿no?, o en todo caso recomendaban, ¿no? Y esto se ha hecho una costumbre, ¿no? Entonces, ¿cómo, usted que es experta en contratación del Estado, cómo frenamos esto? ¿De qué manera, si podemos tener un candado para evitar estas constantes prácticas deshonestas, por llamarlo de alguna forma, o ilícitas? Los candados existen, los ¿Sí? candados ya existen, pero estamos ante algunos congresistas, no podemos generalizar, Así es. estamos ante algunos congresistas para quienes los candados son inexistentes, eh, simulan que cumplen con la ley, pero en realidad le saca la vuelta. Mire usted, por ejemplo, en la respuesta del congresista Flores Ancachi en el caso del viaje regalado por la empresa Huawei. Dice, bueno, no he utilizado recursos públicos, son recursos de una empresa privada, por lo tanto, no tengo nada, no tengo por qué rendir cuentas. Y eso es falso, porque no se trata solamente del uso de los recursos públicos, sino se trata de cumplir normas de conducta que, aunque no estén escritas, evidentemente lo ponen, lo colocan en un conflicto de intereses en el que él va a privilegiar, en este caso, a la empresa que le regaló la dádiva, que le regaló el viaje. A veces cuando dicen, hay que poner normas mucho más fuertes, pero lo que pasa es que las normas que existen ahora no se cumplen. Tenemos un ministerio público, un poder judicial muy lento. Y esa lentitud también es un incentivo para que algunos políticos cometan actos de corrupción y piensen que la sanción nunca les va a llegar, como creo que es en el caso de los congresistas que han recibido los regalos de la empresa Huawei. Yo creo que es el caso de ellos, ¿no? Hacen su análisis económico de costo-beneficio y dicen, bueno, tengo en estos momentos este viaje, este regalo, y seguramente nunca voy a ser sancionado, y por lo tanto me conviene más aceptar este viaje. Este es el pensamiento de quienes finalmente no solamente ya vulneran normas éticas que ellos saben que existen, sino llegan a cometer delitos. Ahora, permíteme abordar el otro tema que también está en actualidad, la situación en E-Salud. ¿Cómo está mirando usted E-Salud, no? Las cosas ya resultan bastante sospechosas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, se insiste en nombrar personajes primero cuestionados, ¿no? Pero a partir de ahí también ya se conoce, ¿no?, que hay presiones para mantener a algunos funcionarios. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta presión? ¿Qué es lo que se esconde en salud, no? ¿Y qué es lo que no se quiere que se descubra en salud? Bueno, en salud se esconden muchos actos de corrupción. Recuerde usted que antes de la designación de la señora Rosa Gutiérrez, gran amiga de Dina Boluarte, estalló el escándalo de la empresa Ionia, que recibió un pago de 41 millones de soles y que comprometía a la presidenta de la República, porque de acuerdo a lo señalado por el entonces presidente de Salud, Aurelio Orellana, él había recibido la llamada de la señora Dina Boluarte, llamada en la que le pedía que le avise cuando se realizara el pago. En consecuencia, estamos ante, como usted dice, una costumbre de señalar o de designar, disculpe, funcionarios dispuestos a cometer actos de corrupción o a avalarlos, a respaldarlos, a apoyarlos. A mí me preocupa fundamentalmente el caso del Congreso y de los congresistas que están dispuestos a representar
intereses privados dentro de sus funciones públicas, porque los congresistas son directamente los representantes de ciertos sectores de la población y de las regiones. En consecuencia, cuando los ciudadanos necesitan denunciar un acto de corrupción, ¿ante quién deberían hacerlo? Ante los congresistas. Los congresistas son los que deberían darnos esa sensación, esa percepción de confianza como para denunciar los actos de corrupción que se cometen en el Poder Ejecutivo, en el salud de los ministerios. Pero si los congresistas, como los señores Flores Sancach y Aragón, también están sometidos a intereses particulares y por lo tanto también están dispuestos a cometer actos de corrupción, pues la población no solamente deja de creer en esos congresistas, sino que deja de creer en la democracia, y eso es muy peligroso, porque la democracia, con todos los defectos o los errores que pueda tener, es el mejor sistema de gobierno en el que podríamos vivir en paz y por lo menos reclamar algunos derechos y fiscalizar incluso a los congresistas. Me parece pertinente que usted tenga esa preocupación referida al accionar de los congresistas, y es valedero por una razón. Cuando llegan los casos a la Comisión de Ética, simple y llanamente lo que hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, doctora Yaya, es que allí se protege a los congresistas. Entre ellos se protege, y ya no hay bancadas sin distingo alguno, de izquierda, de derecha, de centro. La protección es al unísono. Eso es. Entonces, usted cuando plantea, ¿y a dónde van los ciudadanos? Las denuncias que se han hecho a través de la prensa, de los medios de comunicación, de la unidad de investigación, son más que suficientes. ¿O es que no es demostrativo saber que se le ha recortado el sueldo, se le ha quitado el dinero a los trabajadores, a los colaboradores? ¿Eso no es suficiente? Uno. ¿O no es suficiente que hayan hecho un viaje al exterior, ¿no? ¿Con qué fines detrás de esto? Pero están seguros que en la Comisión de Ética no va a ocurrir nada. Eso es lo que pasa, y está pasando, ¿no? No estoy adelantando un juicio de valor, sino es simple y llanamente una demostración de lo que pasa en el Parlamento Nacional. Exactamente, porque si una empresa privada como Huawei ha regalado un viaje a algunos congresistas de la República, nada falta para sospechar que también puede haber entregado regalos a los integrantes de la Comisión de Ética del Congreso de la República. En consecuencia, la corrupción cierra más rápido los candados que la honestidad dentro de nuestros políticos, ¿no? Que la transparencia. En consecuencia, la situación es bastante grave. La situación es bastante grave porque se genera pues un círculo vicioso de corrupción. No sabemos si esta empresa ha hecho las mismas dádivas a fiscales, a jueces, a magistrados de la Corte Suprema. Finalmente, hemos perdido. Todos terminan prácticamente bañando, mientras el Ministerio Público y el Poder Judicial debería investigar los posibles actos de corrupción de los congresistas de la República, los congresistas magistrados de la Corte Suprema. Entonces estamos aquí ante esta puerta giratoria que impide sancionarse la Comisión de Ética, sea en el Poder Judicial. Ojalá la empresa Huawei no haya efectuado estas mismas dádivas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Estamos ante esta puerta giratoria en la cual finalmente siempre sale ganando la corrupción, ¿no? En efecto, ¿no? Y nos parece, verdad que relevante que usted nuevamente retome este caso, porque se tocó un par de días y ahí se dejó, ¿no? Y como que si nada hubiera ocurrido, ¿no? Y está bien que estos casos hay que refrescarlos, ¿no? Sobre todo en momentos que se va a tomar una decisión tan importante, la elección de mesa directiva, conocer quiénes viajaron, por qué viajaron, cuáles son los compromisos que pueden haber asumido, el conflicto de intereses, ¿no? Yo le agradezco, doctora Mónica Yaya, la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted. Para mí también, siempre es un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias, felices fiestas. De la misma manera, felices fiestas a la doctora Mónica Yaya, experta en temas de contratación del Estado, es presidenta del organismo supervisor de compras del Estado.
RCR, la red que comunica y une al Perú.